la versión al día. Quiero tratar de trasladarle algo, hermano. Quería yo tener otro tipo de predicación hoy, pero cabalmente acabo de terminar de preparar esto que puso el Señor en mi corazón. Quiero trasladárselo y ojalá sea de bendición. Creo que sí, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mire usted, me voy a ministrar con usted. El tema debería ser escatológico, ¿verdad? Pero leyendo ahí esa parte de que Enoc fue sacado, entonces vamos a ver algunos versículos de algo bien especial que pude encontrar en la Biblia. Y entonces al tema yo le puse extraídos de las aguas. Y quiero que tal vez entendamos un poquito que las aguas puede ser la vana manera de vivir, que las aguas pueden ser problemas, que las aguas pueden ser circunstancias difíciles en las cuales nosotros podemos pensar que estamos abandonados. Y dice la Biblia que a Enoc Dios lo tuvo que sacar de este mundo, como quien dice: te voy a sacar del planeta de agua, del planeta de tierra. Recuerde que la tierra tiene el 75% de agua. Y entonces fue extraído Enoc de este mundo y está en un lugar especial. Obviamente alguna misión especial debe de tener Enoc, porque nada más no sabemos. Dice la Biblia que obviamente Enoc, hermano, está antes del primer pacto que tuvo con Israel el Señor, que es el Antiguo Testamento, hablando del tiempo de la ley. Y mire usted qué interesante, ya hubo un rapto, hubo una extracción, lo sacaron para darle una utilización en el reino. Quiero orar para que sea el Señor que nos hable esta tarde. Amén, hermanos. ¿Usted quiere que Dios le hable, verdad? Entonces levante su mano y oramos primero por las peticiones. Señor, en el nombre de Jesús, cada petición, cada súplica que traemos para ti esta tarde, Señor, la ponemos en tu mano. Señor, cada hermano y hermana que ha puesto la confianza y la fe en ti, Señor, entendemos que eres tú el que provee todo lo necesario para nuestro sustento y para nuestra casa. En el nombre de Jesús, levantamos cada petición, sabiendo que tú eres nuestro Dios proveedor y sustentador, y que tú haces, Señor, todas las cosas posibles. Te pedimos por tu palabra, tu buena y bendita palabra esta tarde. Háblanos por tu Espíritu, Señor, a nuestro corazón y a nuestra alma, que seamos edificados, Señor, para una buena obra delante de tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele palmas fuerte al Señor, hermano. Gloria a Dios. Decíamos que en las Escrituras vamos a leer algunos versículos cuando alguien ha sido extraído, y específicamente quiero llevarlo a versículos de cosas o personajes que fueron extraídos de las aguas para alguna tarea específica. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo aquí, hermano? Amén. Nosotros vamos a ser también extraídos de esta tierra, igual que Enoc, para un trabajo diferente al que estamos haciendo aquí en la tierra. Nadie va a ser santo, decíamos en la vigilia, nadie va a llegar a ser santo en el cielo si no se ha santificado primero aquí en la tierra. Entonces aquí en la tierra es un lugar donde venimos nosotros a despojarnos de toda esa pudredumbre y todo ese montón de cosas, hermano, que tenemos por herencias ancestrales y tenemos por familiares también, que tal vez no son cosas buenas. Y tal vez algunas cosas buenas sí, pero no todo es bueno. Pero Dios quiere limpiarnos lo malo para que nosotros podamos ser utilizados para toda buena obra en el reino de la luz. ¿Cuántos dicen amén todavía a eso? Entonces quiero aprovechar el tiempo. Tenemos buen tiempo esta tarde, hermano. Éxodo capítulo 2. Vamos a ver a Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. En Éxodo capítulo 2, versículo 10, la versión de las Américas, dice: cuando el niño creció
ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Diga conmigo: sacado de las aguas. Dígalo fuerte, hermano, la vigilia ya terminó. Diga: sacado de las aguas. Es que en la vigilia, así como eso de las 4 de la mañana, usted diga: amén, pastor. Ahorita ya no, ¿verdad? Ahorita venimos bien descansaditos. Mire usted lo que pasó entonces acá con Moisés. A Moisés le pusieron un nombre egipcio, eso lo hemos visto en otras ocasiones. Y a Moisés le ponen sacado de las aguas, porque a Moisés lo sacaron literalmente de las aguas. Recuerde que había un conflicto, había un problema grave en Israel. Israel se había multiplicado, Israel había engrandecido, y entonces viene Faraón y tuvo miedo del crecimiento que tenía Israel, y entonces era un pueblo esclavo. Y entonces mandó a matar a todos los niños, a todos los varones, para que ya no se multiplicaran. Los mandó a matar. Imagínense el problema de la multiplicación, el problema de la abundancia. Y cuando estaban multiplicándose, hermano, creo que tenía algunos 3 meses Moisés, y lo metieron bueno, por eso viene la palabra Moisés, ¿verdad? Hicieron una cuna, hermano, de algunas ramas, hermano, qué sé yo, en un canasto de juncos, y lo pusieron ahí en la orilla del río Nilo. Y pusieron ahí a Moisés. Mire usted aquel niño pequeño, aquel niño indefenso ahí, hermano. Y yo por eso al primer punto le puse Moisés, libertador del pueblo. Tuvo el Señor que hacer algo extraordinario con Moisés. Imagínese usted, desde pequeño tuvieron que hacer algo distinto. No sé cómo se llamaba Moisés, porque ya había nacido, ya su mamá le había puesto un nombre, pero le cambiaron un nombre. Recuerde que le hemos enseñado nosotros que cuando hay un nombre hay una asignación, hay un oficio. Amén, hermano. Pregúntale al hermano: ¿cómo te llamas tú, hermano? ¿Cómo te llamas? ¿No te llamas Moisés? ¿Cómo te llamas? Me llamo Prosilapio Perencejo Mengano, ¿verdad? De fulano. No sé cómo se llama, pero su nombre tiene una asignación. Y mire usted qué interesante esto, porque mire a Moisés y lo extraen de las aguas, literalmente. La hija de Faraón lo extrajo, pero era una muchacha, hermano, tal vez que no podía dar a luz, no sé qué, algún problema tenía, pero lo amó. Y dice que lo adoptó como hijo. Y fíjese, ¿sabe quién fue la que estuvo siguiendo a Moisés? Era María, Miriam, la hermana mayor de Moisés. Mire usted qué terrible esto. Y entonces ella fue la que dijo: no, necesita una egipcia, necesita una hebrea, porque es hijo de hebreo, para que le dé de amamantar. Y dice que se llevó a Moisés. Y cuando el niño creció, cuando el niño ya dejó el pecho, imagínese usted cuánto tenía Moisés. Me imagino que su madre lo llamaba de otra forma. No quiero especular el nombre de Moisés, pero resulta que la hija de Faraón le puso sacado de las aguas, sin saber el trabajo que Dios estaba obrando en ese hombre. Es la primera vez y es el primer ejemplo de la Biblia, porque lo voy a llevar conmigo. Vamos a ir caminando ahorita hasta llegar al Nuevo Testamento. ¿Qué cosas o qué personajes Dios sacó de las aguas para enseñarnos algo? Lo extrajo de las aguas, así como a Enoc, que lo tuvo que extraer de esta tierra y se lo llevó. Nosotros tenemos que tener un proceso y entender, hermano, que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, somos del reino de Dios, venimos de la casa del Padre que está en los cielos y volveremos a la casa de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Le da palmas a usted al Señor por eso? Y dice usted fuerte: gloria a Dios. Diga fuerte: gloria a Dios. Entonces Moisés tiene una tarea específica. A él, desde pequeño, imagínese usted, ni el año tenía cuando a él lo extrajeron de las aguas. Le ponen un nombre egipcio, Moisés, porque por ahí eran los nombres egipcios: Ramsés, Moisés, ¿verdad? Por ahí venían esos nombres, ¿verdad? Hasta usted se recuerda de José, que a un hijo le puso Manasés, ¿verdad? Porque por ahí venían los nombres, el lenguaje egipcio.
Resulta de que Moisés, hermano, crece. Y Moisés llega a ser el libertador que Dios escogió para el pueblo de Israel. Ya venía sellado. Entonces Moisés es un libertador. Y mire usted qué importante, podemos ver muchas cosas acá. Puede ser que el lugar donde nosotros estemos, Dios tiene que hacer una extracción de usted, porque por la palabra que estamos leyendo, podemos estar en un lugar que nos sintamos desamparados, que no sintamos protección, pero viene Dios y por su bendita misericordia, hermano, trae a otra persona para que te pueda dar crecimiento, para que te pueda dar sustento, para que nosotros podamos crecer. Y puede hacer que Dios incline a otras personas que te han rodeado en tu vida y en tu crecimiento a la compasión, para que te puedan dar el sustento, tanto espiritual como físico. Por eso es todas las personas que te han rodeado en toda tu vida, desde que tú naciste, hermano, y desde que yo nací, todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, con las cuales nos hemos desarrollado, dígase familiares, dígase compañeros de escuela, compañeros de colegio, compañeros de universidad, qué sé yo, compañeros de iglesia. Todos esos hermanos que ahora están contigo en la iglesia, Dios te los ha puesto para rodearte y para mostrar su misericordia. ¿Cuántos dicen amén todavía? El cuidado que Dios tuvo entonces de nosotros en todo nuestro crecimiento, deberíamos entonces de recordarlo y decirle gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú me has ayudado. Tu mano poderosa ha estado conmigo en medio de todas circunstancias. Usted pequeño, no sé cuántas vacunas, hermano, le pusieron. ¿Sí o no? Y usted ni cuenta se daba, usted estaba indefenso. Usted por su propia cuenta, usted no podía ir caminando, ¿verdad?, a ponerse una vacuna. Tenía que llevarlo su mamá o su papá. Tuvieron que llevarlo, bueno, tal vez no lo llevaron, pero su papá tuvo que irlo a sentar al Registro Nacional de las Personas y ponerle el nombre que le puso. Le dieron un asignamiento. Entonces, ahora nosotros que estamos aquí aprendiendo esto es, por algo Dios tuvo esa visión con Moisés y lo extrae de las aguas. Lo extrae de los problemas, lo extrae de las circunstancias difíciles. En medio de aquel ambiente que estaba rodeando a Israel en ese momento, era un ambiente de muerte porque los niños estaban siendo muertos. Y viene Dios y lo extrae y crece Moisés. Y el propósito de Moisés es lo mismo que le sucedió a él. Siendo pequeño, aquella misma administración que él recibió, aquella misma compasión que él recibió, la viene recibiendo ya grande. Recuerde que a los 40 años mató a un egipcio porque no era como la forma de libertad que él pensaba hacer con el pueblo, sino era como Dios quería hacerlo. Y tuvo que irse otros 40 años más. Se fue donde Jetro, donde tuvo su esposa, a su mujer, Séfora. Y ya tenía 80 años cuando Dios se le aparece en una zarza y le dice: Moisés, hoy sí estás listo. Hoy sí has llegado a ser el hombre más manso de la tierra y necesito que vayas hacer el trabajo por el cual yo te envié a nacer y el trabajo por el cual has sido ungido con tu oficio, que has sido sacado de las aguas. Ahora vas a sacar a mi pueblo. Entonces quiero que me acompañe. Como vamos en orden. Váyase más adelante. Estamos en Éxodo. Dios santo, no puse mi reloj aquí. Hasta ahorita voy a empezar a predicar, hermano. Éxodo 15, 19. Estábamos ahorita en la introducción. Ok, entonces mire usted. Más adelante, estamos en el capítulo 2 y vamos a avanzar 13 capítulos. Ok, la Biblia textual dice: porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron, mire a dónde entraron, en medio del mar, Yahweh volcó sobre ellos las aguas marinas. Dice esta versión textual, se la recomiendo muchísimo, hermano, es hermosa. Dice: volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel, oiga esto. Perdón, hermano, ¿está leyendo conmigo? ¿Está leyendo conmigo, hermano? Andando en lo seco en medio del mar. ¿Se recuerda que en la vigilia vimos un versículo muy parecido? Que a la cuarta vigilia Dios está haciendo cosas extraordinarias en medio de su pueblo. Amén. Entonces,
viene el Señor y sacó a un pueblo de medio de las aguas. ¿A quién sacó aquí? A Israel. Mire, saca a Moisés de las aguas para ungirlo como libertador de un pueblo. Es que, hermano, mire, Dios trabaja de maneras extraordinarias. Dios tenía tal vez pensado, mire cómo son los ciclos de Dios. Por eso es que Moisés a los 40 años, que significa proceso completo o proceso terminado, a los 40 años de un proceso, ahí Dios iba a libertar a Israel. Pero Moisés mostró que todavía no estaba preparado y vuelve a meterlo en otro proceso de 40 años. Cuando Moisés tiene 80 años, después de que Dios se había preparado un libertador, hasta ese momento lo libera y saca a un pueblo de la esclavitud. Pero mire usted, hermano, porque dice más adelante, y no le quiero leer más versículos, pero más adelante en Hebreos dice que juntamente con Moisés fue bautizado Israel en las aguas. Sí, no sé si me lo pueden buscar mejor, ¿verdad? Para que mejor me lo buscan, para que lo leamos. Y si lo tiene ahí, los hermanos me ayudan con un micrófono. Pero dice que junto con Moisés fue bautizado Israel. ¿Cuándo? Ese día. La historia que está narrando Éxodo capítulo 15 sucedió, hermano, un milagro extraordinario. La gente, hermano, del pueblo de Israel empezó a caminar en seco. Y mire usted, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de madrugada de Israel, después de la muerte de los primogénitos, usted la historia la conoce muy bien, llegaron, hermano, frente al Mar Rojo. Y entonces le dijo a Moisés: levanta la vara, y el mar se abrió. Lo voy a hacer pasar en seco. Y entonces el pueblo de Israel descendió y empezó a cruzar, hermano, todo un día caminando. Imagínese usted cruzando todo el camino. Imagínese usted ovejitas, cabras, vacas, qué sé yo, carretas, gente anciana, hermano, gente joven, niños de pecho, cruzando el mar. Pero en la cuarta vigilia estaban terminando de salir. Y atrás de ellos venía Faraón. Y mire usted, hermano, que Faraón se metió en medio del milagro que Dios había hecho. Ay, hermano. Mire, a veces, mire lo que le voy a tratar de trasladar. A veces Dios ya te hizo el milagro y Dios, hermano, te lo confirma, porque el enemigo se mete en medio de aquella palabra que Dios te dio y te quiere trastocar lo que Dios te dio, para hacerte creer que en realidad no hizo la obra Dios. Pero esta noche o esta tarde Dios te empieza a decir: es libertad la que te estoy dando en medio de un milagro extraordinario que he hecho contigo. Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. A su nombre. Israel, hermano, en medio del milagro. Hermano, imagínese usted que esas paredes que tiene aquí, fuera del mar, imagínese ¿cómo iba el pueblo de Israel? Maravillados, hermano. Pero Moisés les decía: no miren el milagro. Ustedes vayan para enfrente. El milagro lo está haciendo Dios, pero el milagro no te va a salvar. El milagro es una maravilla de Dios. Es un medio por el cual Dios te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú estés. Por eso es que la iglesia de hoy en día, hermano, no debe de seguir milagros. Debe de seguir al Dios que hace los milagros. ¿Me encontraron el versículo, hermano? Donde dice, perdón, Primera de Corintios, yo estaba diciendo Hebreos, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos en Moisés. Mire usted qué interesante, porque hubo una obra de milagros de Dios que tuvo que, así como sacó a Moisés de las aguas. Quiero que esté conmigo todavía, hermano. Amén, hermano. Cuando Dios está sacando algo de las aguas, es que Dios está haciendo algo extraordinario contigo. Saca a un hombre para libertar a un pueblo. Después saca a todo el pueblo de Israel de las aguas, hermano, y hace una obra poderosa con Israel. Dice que todos los pueblos empezaron a temer a Israel porque decían: el Dios que tienen estos muchachos es poderoso, hundió a todo el ejército de Faraón. Ahora, ahí en Éxodo 15, ese es un cántico. ¿Quién cree que está cantando ahí? Es María o Miriam. Por eso es que las hermanas danzadoras o danzarinas, ¿verdad?, se llaman Miriam. Amén, dígame las Miriam. Amén.
Y entonces están cantando ahí, dice que María tomó el pandero. Amén. Con júbilo cantó al Señor y empezó a cantar los portentos. Hermano, perdóneme, déjeme pensar por el tema de esta noche. Ahí empezaron las alabanzas. Dice la Biblia que cuando le nació Judá a Jacob, dice que su madre dijo: hoy empezamos a alabar al Señor. Es más, si usted lee atrás, cuando le nació Enoc, ¿verdad? Creo que fue que le nació, dice que los hombres empezaron a alabar al Señor. Empezaron los hombres a adorar al Señor. Pero fíjese que no se escucha de cantos ahí, hermano. Sino que aquí es donde empezamos a oír los primeros cantos, cuando el pueblo de Israel ha sido libertado. Entonces quiere decir, hermano, que cuando tú has sido trabajado, cuando tú has sido tratado, es cuando Dios te empieza a dar canto nuevo. No podemos expresar canto, mire, hermano, no podemos expresar canto nuevo si Dios no nos ha sacado de las aguas. Pero con una persona que ha sido trabajada y tratada, y sale María, hermano, cantando: echó a la mar los carros del faraón. Por eso es que ese canto tiene una esencia, hermano. Cantamos: abrió el mar. Todos esos cantos que se refieren que el Señor venció a nuestros enemigos y que los echó a la mar, tienen una esencia. Porque estamos cantando de la grandeza de nuestro Dios. Él es poderoso. Aleluya. Dele palma fuerte, hermano, a su nombre. Ok, sigamos. ¿Quiere ver quién más tuvo que usar el Señor para sacar en medio de las aguas? Josué capítulo 3 versículo 16. Castilian, la versión que vamos a leer. Las aguas que bajaban de arriba, quiero que le pongan mucha atención a este versículo porque nos va a servir para sellar el tema. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y alzaron, formando un embalse de gran extensión que llegaba hasta la ciudad de Adán, que está al lado de Sartán, que se lo reprenda, ¿verdad? Y las que bajaban al mar de Arabá, el mar de la sal, quedaron, oiga lo que dice aquí, hermano, totalmente cortadas. Y así el pueblo, que hay un error ahí, se me borró la I que lleva acento. Y así el pueblo pasó frente a Jericó. Entonces aquí veo otro hermano que lo tuvieron que extraer de las aguas. Mire cómo es Dios, hermano. Aquí no tenía que ser otra vez Josué, sino que el que estaba llevando al pueblo en la libertad, ¿quién era, hermano? Vimos que a Moisés lo sacan de las aguas para sacar al pueblo de las aguas, porque necesitaba Dios ministrarle eso a Moisés, porque eso iba a ser él, empezar a sacar al pueblo de las aguas. Y saca Moisés a Israel del mar, por el Mar Rojo, y lo extrae. Pero en el proceso, otros 40 años más adelante, Moisés, hermano, golpea la roca. Moisés quebró las tablas de la ley. Y Moisés, hermano, después de ser el hombre más manso, tuvo un cambio de personalidad. Entonces Dios tuvo que llevárselo. ¿Sabe qué tanto fue el lío? Que dice la Biblia, hermano, que Satanás, que se lo reprenda, estaban peleando el cuerpo de Moisés con Miguel. Entonces Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés. Tuvo que esconderlo. Más adelante vemos, hermano, en la transfiguración, que aparece Moisés y aparece Elías. O sea que el Señor escondió el cuerpo de Moisés. Pero Moisés, en esta ocasión, ya tenía más o menos, iba a cumplir sus 120 años, porque más o menos 38 años anduvieron en el desierto. Pero Moisés ya no estaba muerto. Y en Josué 1:2 se le aparece el Señor a Josué y le dice: Moisés ha muerto, ahora te toca a ti llevar a este pueblo. Entonces el asignamiento o la habilitación que tenía Moisés, ¿a quién se la trasladaron? A Josué. ¿Sabe qué quiere decir Josué o Yeshua? Viene de la palabra Salvador, Yeshua. Y entonces el asignamiento de Moisés, diga conmigo, asignamiento. Mire qué terrible. Por eso el tema es extraído de las aguas. El mensaje que nos está dando Dios es:
Hermano, Dios te va a empezar a extraer en medio de toda circunstancia que no sea agradable, porque te tiene algo mejor preparado. Aquí le dan la habilitación a Josué, y ya no es una habilitación para libertad, porque Moisés libertó, sino que a Josué le dan la habilitación de conquistar. Amén, hermano. Entonces viene Josué y con esa habilitación de conquistar, mire usted, primero le dice el Señor, usted puede leerlo el capítulo 3 en su casa, y le dice el Señor, le empiezan las instrucciones: vas a agarrar el arca del pacto. Mire, cuando Moisés libertó al pueblo no había arca del pacto, lo que había era vara, la vara de Moisés nada más. Y entonces el Señor como que se va haciendo de recursos y le va, porque conforme a la instrucción y conforme a la enseñanza que le está dando al pueblo, más adelante en el desierto fue que le dijo a Moisés que hiciera el arca del pacto. Ya Josué no tenía vara, Josué lo que tenía era espada, Josué lo que tenía era una armadura. Pero mire cómo es Dios. No le dijo a Josué: vas a sacar la espada y vas a golpear las aguas para que se partan. No. No le dijo tampoco: levanta tus manos para que el agua se parte en dos. No. Sino que le da otras instrucciones. Dios nunca trabaja de la misma forma. Puede hacerlo porque Él es Dios, pero nos enseña en la Biblia que puede trabajar de muchas formas, de muchas maneras. Leemos en la Biblia que a un ciego, hermano, oró por él, le puso las manos y recibió la vista. ¿Se acuerda? Y hubo otro hermano, otro ciego, que escupió en la tierra, hizo lodo, le puso el lodo en los ojos y le dijo: vete a lavar. ¿Por qué no lo liberó igual? Porque Dios tiene diferentes formas de hacer el mismo milagro. Y entonces viene aquí, hermano, Josué y le dice: vas a poner a los sacerdotes. Cuando los sacerdotes toquen el agua del río Jordán, porque aquí es el Jordán, cuando ellos toquen el agua, entonces se va a empezar a separar y se va a empezar a secar el río. Y hermano, y Josué lo hizo como Dios le dijo. Y por eso es que encontramos aquí que las aguas se empezaron a detener y se hicieron un embalse. Hermano, mire qué terrible. Dice que llegaba hasta una ciudad. Se empezaron a separar. Hermanos, yo no sé, perdóneme, yo no sé qué haría usted si hubiera un milagro de estos en usted en su vida, pero físicamente hablando, que usted solo se mete al mar y las aguas se empiezan a hacer a un lado, hermano. Tal vez cuando me meto yo a una piscina las aguas se hacen a un lado, pero es por la panza, hermano. Se separan las aguas. Pero ¿qué pasará que usted, hermano, que usted estuviera viendo? Imagínese usted las aguas levantadas y los pececitos ahí, hermano, y usted viéndolo. Es un milagro. Pero esta vez no era para libertad. Mire que era un milagro parecido. Era un milagro que se separaban las aguas. Dios te iba a extraer ahora a ese pueblo de las aguas, sí, pero iba a ser para conquistar, no para libertar. Entonces, hay gente que ha sido libre, amén, pero hay gente que necesita la unción de conquista. Una cosa es ser hecho libre y otra cosa es estar en conquista. ¿Cuántos dicen amén todavía? Entonces Josué camina y hace todo, hermano, lo que Dios le dice. Este cruce del pueblo de Israel en el Jordán era la entrada y era el principio de la victoria de conquista en la tierra de Canaán, en la tierra del reposo. Estamos en el año 2018, año del. Entonces, para entrar al reposo no solamente necesitamos ser libres, necesitamos tener la unción de conquista. Amén. Ok. Entonces ya vimos a Moisés, ya vimos al pueblo de Israel sacado de las aguas para ser libres de la esclavitud. Vimos ahora que viene el Señor y le asigna la misma habilitación de Moisés a Josué, pero este era para conquistar. Y va un pueblo, hermano, un pueblo de personas de edad. Pasaron el Mar Rojo, ¿sí o no? Unas personas que venían de esclavitud, pero cuando llegaron al Jordán, las personas de edad no llegaron. Dios hizo una restauración. Diga conmigo, restauración. Empezó a renovar fuerza. O sea, hermano, que aquí esta es la iglesia de los jovencitos. ¿Cuántos dicen amén? Jóvenes de 0 a 100 años,
Díganme los jóvenes de 0 a 100 años. Solo jóvenes. ¿Alguien que tenga 100 años levante la mano, hermano? Nadie. No vinieron, ¿verdad? Entonces solo jóvenes sabemos aquí. Jóvenes de conquista. Mire que ¿por qué, hermano? Moisés tenía 120 años cuando murió. Entonces la conquista no van a llegar, hermano, las cosas que están arrugadas, ni las cosas que están manchadas. Por eso es que la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha. No estoy diciendo, hermano, que porque usted tenga arrugas no se va a ir. No, si yo también tengo arrugas, hermano. Estoy diciendo de la parte espiritual. Dios no viene por una iglesia arrugada ni manchada. Viene por una iglesia pura y santa. La va a extraer en medio de las aguas para hacer una obra de su reino. Entonces Israel lo saca de las aguas del río Jordán ahora. Entonces mire, avanzamos más adelante. 1 Samuel 17:40. Vamos a leer la versión que se lee todos los domingos. Mira lo que dice 1 Samuel 17:40. Kadosh quiere decir santidad, quiere decir santo, ¿verdad? Dice Kadosh: entonces tomó su vara en su mano. Está hablando de David. Oiga lo que dice. Y tomó 5 piedras lisas. Diga conmigo, piedras lisas. Ok. ¿De dónde las tomó? Hasta voy a tomar aquí cafecito, mire, hermano. ¿De dónde las tomó? Vimos un mar que se abre para extraer algo Dios ahí. Vemos el río Jordán que Dios extrae y regenera al pueblo para que entre el reposo. Pero ahora vemos a David que saca de las aguas una piedra. No solo sacó una. Dice aquí que se fue y sacó 5 piedras del fondo del río. Las puso en su saco de pastor. Oiga esto. En la bolsa. Entonces, con su onda en su mano, él se acercó al Plishti, dice esta versión. Plishti quiere decir filisteo. Pero me llama la atención los detalles que da esta versión de la Biblia. Viene David y saca una piedra. Vuelvo a repetirle como comencé. Todo lo que Dios hace con nosotros es para ponernos a trabajar en un propósito. Amén. Amén, hermano. ¿Está conmigo todavía? Si Dios te está sacando de las aguas es porque tiene un asignamiento especial contigo. Entonces David sacó, ¿cuántas piedras sacó? Pero los gigantes, ¿cuántos eran? No, eran 5. Eran 5. Se lo voy a dejar de tarea. Eran 5. O sea que Goliat tenía 4 hermanos. Ahí más adelante lo vamos a ver. Uno de ellos se llamaba Isbebemot. Otro se llamaba Lammi. Eso ya lo vimos en un ayuno, lo vimos un día. Eran 5 gigantes. O sea que agarró una piedra para cada uno. Significan los 5 ministerios. O sea que esos gigantes eran los 5 antiministerios. Pero ¿de dónde sacó la piedra David? Del fondo del arroyo. La extrajo del agua. Yo se le he comentado a usted, hermano, en otras ocasiones. Qué terrible es ir al río. ¿Cuántos han ido al río, hermano? Bueno, aquí en Tegucigalpa lo que hay son quebradas, ¿verdad? O sea, hay ríos, ¿verdad? Sí hay ríos, ¿verdad? Sí hay. Pero cuando uno va al río, hermano, aquí hay un montón de piedras, hermano. En el mar, ¿qué es lo que hay? En lo que hay es arena. Pero en el río hay piedras, hermano. Ahí en las canchas de fútbol dicen que también hay un montón de piedras, hermano. Y entonces David dice que fue al río y saca 5 piedras. Pero dice aquí la Biblia que son piedras lisas. Quiere decir, hermano, yo se lo he explicado a usted, una piedra que está dentro del agua es una piedra que ha tenido proceso de limpieza. Amén. Pero una piedra que está fuera del río es una piedra, hermano, que lo que tiene suciedad, sin proceso. Ve el agua nada más, la ve pasar, pero no es parte de. Mire. ¿Cuántos han oído hablar del tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos han oído hablar del tabernáculo de Moisés? Amén. El tabernáculo de Moisés se componía de atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Entonces mire,
supongamos que este es el, vamos a ver, ¿cómo hacemos aquí? Sí, aquí lo voy a hacer. Este es el atrio, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. 3 lugares. Y había un cerco que obviamente estaba con pieles de tejón. El tejón dice que era un olor que la serpiente no lo podía oler porque se ahuyentaba, le tenía miedo. El único animal, hermano, que le tiene miedo a la serpiente es el tejón, hermano. El tejón se come, la serpiente se lo come, hermano. Entonces todo el tabernáculo estaba rodeado con pieles de tejón. De las serpientes no llegaban. Entonces en el atrio, la luz que había en el atrio era la luz natural. La luz en el lugar santo, lo que había era un candelabro. Entonces ya, porque había una cobertura, entonces había una luz que era fabricada dentro de la cobertura. Pero en el lugar santo, en el lugar santísimo, lo que había era la chequiná o chequina, que cuando el sacerdote entraba a ministrar, entonces él ministraba en el altar, hermano, rociaba con el incensario y dice que llevaba la sangre. Y cuando rociaba, bajaba la chequiná de Dios, hermano, en medio de los 2 querubines, y había una luz extraordinaria. Y se miraba una columna, hermano, de fuego. Entonces, mire, ¿por qué le estoy explicando eso? Porque hay unas piedras que son lisas y hay unas piedras que están fuera del río. ¿Qué pasaba? ¿Quiénes eran los que estaban afuera? Mire usted, de ese tabernáculo estaba rodeado por todas las tribus de Israel. Si usted miraba desde arriba, usted lo que iba a ver era una cruz. Porque al norte estaba un campamento, al sur había otro campamento, al este otro campamento y al oeste otro campamento. Cuando si usted hubiera subido con un dron, hermano, arriba, a ver, usted hubiera visto una cruz. Pero afuera de esos límites del campamento estaban los leprosos. Y la gente del campamento, todos los de Israel, tenían todo el mundo andaba una estaca aquí. ¿Para qué cree que era la estaca? Para apoyar la tierra, hermano, y así como el gato, hermano. Sí, el que tengo oídos para entender que oiga, ¿verdad? ¿A dónde cree que hacían sus necesidades? Afuera del campamento. Y entonces todo el pueblo de Israel salía, porque no podía estar cerca donde descendía la presencia, hermano. Entonces se iban afuera del campamento. Recuerde que eso se movía. El campamento se movía. Cuando la nube de Dios se movía, ellos se movían también. Y volvían a delimitar donde era el área donde descendía la presencia, donde iba a estar el lugar santísimo. Y entonces imagínese usted, los israelitas salían afuera del campamento, allá está el tabernáculo de Moisés, y salían, hermano, con su estaca y hacían su hoyito, hermano, y usted ya conoce, hacían del 2 y del 1 también. Pero resulta, hermano, que en ese mismo lugar los que estaban eran los leprosos. ¿Qué significa la lepra? Pecado. No podían entrar al campamento. Y entonces cuando sucedía todo esto que le estoy hablando yo, entraba el sacerdote a ministrar, entraba al lugar santo, ministraba, hermano, presentaba el holocausto, estaba el lavatorio de las manos, después entraba al lugar santo, agarraba el incensario, estaba en la mesa los panes, el candelero, después con el incensario entraba hasta el lugar, hermano. Y eso se veía, los que estaban en el campamento veían cómo iba entrando el sacerdote y veían cuando ya estaba en el lugar santísimo, miraban aquel espectáculo. Pero los que estaban allá afuera del campamento, hermano, de lejitos no podían entrar. Esas piedras eran piedras que estaban sucias. ¿Qué piedras tuvo que agarrar aquí David para matar al gigante? Una piedra limpia. Todos aquellos, hermanos, que estamos en el río del Señor, estamos en un proceso de limpieza. Dios va a usar al que está limpio. Dios va a usar al que está santo. Dios va a usar al que está purificado. Por eso es que tenemos que estar en el río de Dios, hermano. Dele palmas fuerte al Señor, hermano. Mire, hermano, hay gente que solo desde afuera ve pasar las cosas. Ya viste en aquella iglesia todo lo que está pasando. Mira, pero usted es como espectador. Mejor es ser participante, hermano. Ya viste cómo danza esa hermana, cómo le hace. Parece elefante.
Deje de criticar, mejor dance usted. La hermana elefante, que tal vez aquel hermano que lo le hace con el paso del elefante. Digan que ese es el paso del elefante. Solo una. Y solo ese se sabe, hermano. Pero ese hermano es piedra lisa. Hay unos hermanos que son piedras de los que están afuera, solo criticando al hermano. Hay hermanos que tienen la danza de la hormiguita. ¿Sabe usted cuál es la danza de la hormiguita, hermano? Solo ese se sabe, hermano. Otro pastor. Solo ese, pero danza, hermano. No nos convirtamos en expectantes, seamos piedras lisas delante del Señor. Participemos del río del Espíritu de Dios y dejemos que su unción fluya y nos limpie, hermano. A su nombre. Mire qué hermoso esto. David aquí nos da muchas lecciones. Antes de que sucediera esto, el rey Saúl le da armas, le pone la armadura de él de guerra, le da una espada, le da un escudo, y a David no le quedaba. Y dice David: no me queda nada de esto. Yo lo voy a hacer como Dios me ha enseñado que lo haga. Y dice que David inmediatamente tomó su túnica, se puso su cinturón y agarró su bolsa. Y dice que descendió al río y tomó 5 piedras. Y dice que cuando fue, hermano, a ponerse enfrente del gigante, el Goliat le dijo: ¿qué vienes a mí con palos? Porque llevaba la vara de pastor, llevaba el cayado. ¿Qué vienes a mí con palos? Entonces nos está enseñando David aquí, hermano, que a veces la apariencia de nuestras armas enfrente del enemigo parece que no van a funcionar, pero son efectivas, hermano. Hermano, a veces usted se para enfrente de un gigante, espiritualmente hablando. Usted que viene a intercesión, usted que viene a los cultos, usted que está en los ayunos, usted que está en la vigilia, una piedra lisa. ¿Aló? Está pasando el río de Dios ahí, está pasando el agua. Usted está limpio y puede enfrentar a un gigante con el poder de Dios. Y entonces el enemigo dice: ay, ¿vos con quién venís? Mayor es el que está conmigo que el que está contigo. Mire lo que nos enseña David ahí. O sea que las piedras que son sacadas del agua nos están enseñando que tienen un propósito específico. ¿Va conmigo todavía? Vamos adelante. Jonás capítulo 2 versículo 3. Para matar al gigante tenemos que ser piedras lisas. No podemos, hermano, imagínense delegarle la tarea de ir a liberar a un hermano y un hermano ni se asoma a la iglesia, hermano. Ni lo conocemos, ni el nombre le sabemos al hermano. Solo decimos: aquel hermano, aquel cejudo, dice usted. El narizón, ¿cómo se llama? Es que a saber cómo se llama. No, ese hermano no es piedra lisa. Perdón, hermano. ¿Aló? ¿Está conmigo todavía? Vamos, Jonás capítulo 2 versículo 3. Mire Jonás lo que nos enseña, hermano. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo que hay en el mar. Agua. Lo tuvieron que meter al agua para sacarlo del agua. Y entonces dice: me enviaste hasta lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Mire usted qué terrible. ¿Va conmigo todavía, hermano? Estamos en el libro de Jonás. Entonces Jonás le asignan una tarea. A Jonás le dicen: ¿sabes qué, Jonás? Tienes que ir a predicar el evangelio. Tienes que levantarte y ir a predicar. Sí, yo me levanto, pero yo quiero ir a Nueva York. No, va a ir a Nínive. No, a Nueva York. A mí el Señor me llama para Miami, Florida. Quiero ir a evangelizar a Mickey Mouse. No, el Señor te dice que vas para Nínive. Pues no, yo a Nínive no voy. Hermano, dice el Señor, como va conmigo, sacado de las aguas, extraído de las aguas. ¿Qué dijo el Señor? Es que Jonás no tiene proceso. Es que Jonás, yo no lo he extraído de las aguas todavía.
Hay que meterlo. Aló, ¿está conmigo, hermano? Dígale al hermano que tiene la par, déjate que Dios te saque de las aguas, hermano. Deja que Dios te saque de las aguas, hermano. ¿Va conmigo, verdad? ¿Ya sabe por dónde voy? Y entonces como Jonás era así como que voy a predicar yo ahí. No, ya me mandé ahí, pastor. Le cuento una, ¿me puedo ministrar con usted, hermano? ¿Sí? ¿Se vale? De todas maneras es el único culto de hoy, ¿verdad? Y si no, hacemos otra vigilia. No, pastor, mañana hay que ir a trabajar. Mañana. No, mañana es día del maestro, ¿ah? Felicidades a todos los maestros. Gloria a Dios. A los maestros de la palabra también. Mire, una vez, hermano, me mandan a predicar a mí y levanto un discipulado en mi casa. Ahí está la pastora que le cuente. Hermano, mire, yo estaba empezando a hacer el Porsche en la casa, ¿verdad? Estaba empezando, no le había puesto las verjas a la casa. Y hermano, la gente llegaba, hermano. Se me llenaba el discipulado. Tanto así, hermano, vive el Señor. Estoy para un lugar santo lo que le estoy contando. 50 gente en el discipulado, hermano. Yo miraba que los hermanos, perdóneme, hermano, pero cuando uno tiene ministerio, ahí se nota. Y hermano, y todos los hermanos llevaban el reporte del discipulado. Y 3, 4, 5, ¿verdad? 8 el que más tenía. Y cuando yo llevaba, hermano, toda la hoja llena de nombres de hermanos, aquí está. Y todos me quedaban viendo así, ¿verdad? Que esté en la casa de él, pues. Y me echaron tierra con el pastor. Entonces viene el pastor y me dice, está bueno, está bueno. Te voy a mandar a una colonia que allá por Choloma que se llamaba La Rubí, hermano. El que vive en Choloma sabe esto. No hay electricidad. No hay energía eléctrica. Y las calles, hermano, Dios santo, un lodazal, hermano. Entonces, es que, ¿sabe qué le decían al pastor? Es que ese solo es de la fifurolay. Solo, entonces, hermano, y me mandan con la pastora. Miren, nos llevamos desde el sábado a la 1 de la tarde a tocar. Dios le bendiga, le invitamos para el discipulado a las 7 de la noche. Dios me la bendiga, lo podemos, y vamos invitando, hermano. Cuando yo no sabía, hermano, que no había luz, el pastor sí sabía. Y cuando ya va hasta en la noche, hermano, que ya, cuando ya oscurece y se va el sol, hermano. Y me dice la hermana, hermanito, me dice, aquí le voy a preparar estas 2 candelitas. Y digo yo, ¿y qué pasó? ¿Es que hay velorio? Que no, me dice, que no hay luz, me dice. Hermano, y me pusieron una candela aquí, hermano, y otra candela acá. Yo, hermanos, Dios me los bendiga. Mire que, hermano, perdón, yo le estoy predicando porque a mí me metieron en las aguas, hermano. Pregúntele a la pastora, hermano. Y un día empieza a llover, hermano. Y eso era afuera, en el, hermano, todo mojadito y todo. Y entonces los hermanos, ¿cómo andan los zapatos? Riendo de los hermanos. Mire, para la gloria del Señor, diga conmigo, la gloria del Señor. Hermano, se ha llenado el discipulado, hermano. Otra vez. Y te viene el pastor y me dice, no, te voy a mandar para otro lado. No, está bueno. Entregarle el discipulado a fulano. Ahí está el de otro discipulado. Hermano, para no cansarle, anduve abriendo discipulados. El último discipulado que me mandaron, allá con la pastora fuimos a un lugar que se llama Las Torres, hermano. Porque, ¿sabe cuál era? Es que como allá todo es plancito, ¿verdad? Todo es recto, ¿verdad? Las Torres, hermano. Para que baje la panza, me dijo el pastor. Sí, ya me estaba preparando el Señor para Tegucigalpa, hermano. Hermano, mire, un día, ya creo que le conté yo a usted, hermano. Un día me dice una hermana, mire que allá vive una tía mía que quiere hablar con usted para que le invite al culto. ¿A dónde vive? Allá, mira aquella casita que se ve allá. Seguro que ahí, vaya. Llevaba de corbata la lengua allá. Y llego y le toco la puerta. Buena, usted es fulana de tal. Sí, yo soy. Es que aquí me dijeron que usted quería hablar conmigo para. Sí, pero fíjese que hoy no voy a ir al culto. Hermano, tenía ganas de. Usted ya sabe, ¿verdad? Ay, hermano, casi la tiro rodando desde arriba, hermano. Proceso, hermano. Entonces, ¿sabe qué está haciendo Dios? Te mete en las aguas. Por eso, hermano, donde sea que te manden a predicar a ti, hermano, es que no me paro aquí a predicarle. Si a mí me ha pasado lo que usted no sabe, hermano. Hasta botas de hule me he puesto hasta aquí, mire, hermano, para meterme en unos lodazales. Pregúntale a la pastora, hermano. Unos lodazales, hermano, que ni quiera Dios. Ir a predicar en benditos lugares, hermano.
Porque, mire, ¿sabe cómo adoraban a los hermanos? Con panderos hechos de chapas de refresco. Vamos todos a alabar con panderos y ¿cuál guitarra? ¿Cuál piano? Nada, hermano. ¿Cuál micrófono? A capela, hermano. Y con las palmas, ahí, vamos todos a alabar a Jehová con panderos. Yo no sé cuántos cantaron los coritos, hermano. ¿Ah? En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. No, pastor, yo soy de Remolinando para acá, pastor. A mí y hermano, en esos lugares. Entonces le pasó lo mismo a Jonás. Yo creo que a mí me pasó lo mismo, hermano. Yo no quería un lugar, no. Yo quiero un lugar donde haya pavimento, un lugar que sea rectecito. Tegucigalpa, Cerrucigalpa, le decía yo, hermano. No, hermano. Y entonces viene Jonás, hermano. Y Señor, te falta proceso. Te tengo que meter en las aguas. Hermano, ¿y sabe qué hizo? Mire, ¿sabe qué hizo el Señor, hermano? Lo tuvieron que tirar del barco, hermano. Y vino un pescado. Y adentro del pescado dice que, está diciendo, me arrojaste, Señor. No, pero ¿por qué dice me arrojaste a lo más hondo? Si fueron unos hombres que lo arrojaron. No, Dios utiliza personas. Por eso le estoy diciendo que a veces la gente que nos rodea, Dios la pone para proceso nuestro, hermano. Entonces viene, me arrojaste. Hasta lo más profundo me arrojaste. Hasta que me envolvieron las aguas. Cuando ya lo vio bien procesado Dios, 3 días tenía Jonás. 3 días en el vientre. Y entonces dice que Jonás empezó a clamar: Señor. Yo pensaba que el pescado como que erutaba cada vez que clamaba Jonás. Señor. Le hacía el pescado. Ya está clamando este. Hermano, al tercer día, hermano. Yo creo que Jonás, déjeme pensar, hermano. Allá vamos a encontrar a Jonás en el cielo. El primer día Jonás dijo, tranquilo, aquí me duermo. Pero cuando le dio hambre al pescado, hermano, salieron los gases gástricos, hermano. Y se lo empezaron a comer. Jonás, aquí ya se puso fea la cosa. Lo tuvo que incomodar el Señor para que él pudiera clamar. Mire qué terrible, creo que esto lo vimos la vez pasada que estamos hablando del clamor. Entonces, cuando Jonás dice aquí, cuando mi alma estaba desfalleciendo, cuando ya mis fuerzas, ya no podía yo con mi fuerza sostenerme, me acordé del Señor. Fíjense que a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Cuando todo nos va bien, no nos acordamos del Señor. Cuando es día de quincena y andamos las bolsas llenas de dinero, hermano. ¿Quién quiere un fresco? Le invito un fresco. Allá cuando es 20, 25 del mes. Ay, Señor, oye a tu hijo, Padre. Ahí sí nos acordamos del Señor, hermano. Nos pasa como Jonás. Pero no dejemos, hermano, que la emoción del dinero nos apague el amor verdadero que debemos de tener para el Señor. ¿Cuántos dicen amén todavía? Y entonces empezó Jonás a entender que era Dios. Hermano, yo no sé, perdón, pero aquí a todos aquí se nos ha encomendado la obra evangelística. A todos. Dígale al hermano que está en la par, hermano, tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. A todos. Usted ve en el bus, el que se le sienta a la par, dígale, usted recibió a Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Cristo viene pronto. Y viene a su iglesia a levantar. Y el que no esté listo, hermano, terrible. ¿Cuántos quieren que se quede su familia? No, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Entonces hay que hablarle de Cristo, hermano, antes de que nos pase lo de Jonás. Entonces Jonás, hermano, es un ejemplo de que nosotros debemos de tener una vida espiritual vigorosa, para que en todo momento seamos piedras lisas. Que Dios nos puede traer. Cuando ya vio Dios el arrepentimiento en el vientre de hermano, en el vientre del pez, vio el Señor a Jonás y dijo, hoy sí, papá, hoy sí, el proceso ya se ha completado. Vamos, arrójalo. Y dice que arrojó el pez de las aguas, arrojó a Jonás. Y entonces salió Jonás listo para predicar y se paró en Nínive dentro de 40 días. Pero ¿cómo cree que iba Jonás?
con olor a pez. El olor del proceso. Está bonito, va, para ponerlo como de tema, ¿verdad? El olor del proceso, hermano. Olía a pescado. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que en Nínive adoraban a los peces. Entonces cuando olieron a Jonás, le creyeron, hermano. Dijeron, sabe de lo que habla. Es cierto. Por eso, hermano, es que cuando uno tiene que predicar, uno predica de lo que le ha sucedido a uno. Yo no puedo venir a predicar lo que le pasó a Milka, lo que le pasó a la hermana Alex. No, yo tengo que venir a predicar lo que a mí me pasó. Eso es señal de que te ha sacado Dios de en medio de las aguas para utilizarte con un propósito de reino. Dale palma fuerte al Rey, hermano. Gloria al Señor. No sé si ya se me agotó el tiempo, hermano. Ustedes me dicen. Ya se me fue. Vamos, terminamos. Mateo 3:16. Vamos a ver la versión de las Américas. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Diga conmigo, salió del agua. Dígalo fuerte, hermano. Salió del agua. Inmediatamente. Punto y coma. Y he aquí, los cielos se abrieron. Y él vio, está hablando de Juan, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. ¿Está conmigo todavía, hermano? ¿A quién lo tuvieron que sacar del agua también? Ah, Jesús. Quiere decir que si tú vas a iniciar el ministerio, te tienen que sacar de las aguas. Jesús llegó donde Juan y le dijo, ya tengo los 30 años. Unas versiones dicen que aproximadamente tenía 30 años el Señor. Los judíos utilizaban el sacerdocio a partir de los 30 años. Y entonces llegó Jesús y le dijo a Juan, aquí vengo para ser bautizado por ti. Y Juan se asusta. ¿Y qué le dice Juan? No, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué le contestó el Señor? Es necesario que se cumpla toda justicia. Hermano, hasta el Señor pasó el proceso. Hermano, y ahora yo le dije a usted la vez pasada, medio se aprendió Juan 3:16 y ya dice que es pastor. Ya nos creemos ministro. ¿Y el proceso? ¿Lo sacaron de las aguas ya? Hermano, necesitamos el proceso. Y viene Jesús, hermano. Y mire qué terrible. ¿Qué vimos atrás? ¿Se recuerda usted? ¿Se recuerda usted? Cuando Moisés iba cruzando el mar, ¿qué dijo que usara? La vara, la autoridad. Cuando va pasando Josué el río Jordán, ¿qué fue lo que dijo que utilizara el Señor? No, el arca. El arca. Y entonces ahora está en el agua, en el Nuevo Testamento. Hermano, la verdadera presencia de Dios, Cristo Jesús en el agua. Y dice la Biblia ahí, hermano, que estaba la triunidad presente. El Padre, hermano, desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado. El Padre arriba, el Hijo en las aguas. Y descendió el Espíritu Santo como paloma y posó sobre él. ¿Está conmigo todavía, hermano? Entonces mire usted qué terrible. ¿Por qué le estoy diciendo que la verdadera presencia? Cristo es la verdadera presencia. Tipifica la verdadera arca del pacto. Cuando fueron a buscar el cuerpo de Jesús a la tumba, ¿se recuerda que eso le enseñó una vez en escatología? Cuando fueron a encontrar la tumba, dice que llegó. No me recuerdo quién fue, si fue Pedro o fue Juan, que llegaron. Estaba Pedro y Juan ahí y estaba un ángel al lado del sepulcro, al lado de la tumba. Y al otro lado estaba otro ángel. Me buscan el versículo mejor, hermanos. Y dice que el cuerpo estaba extendido como quien dice aquí, mire, hermano. El cuerpo estaba extendido como quien dice aquí. Y en un lado estaba un ángel. Y en el otro lado, el otro ángel. Y cuando entraron los discípulos, y se quedaron asustados. Y entonces los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis
entre los muertos al que vive. ¿Qué significaba ese cuadro que estaban viendo los discípulos? El arca del pacto, los dos querubines, la tapadera, que significa propiciatorio, que quiere decir el trono de misericordia. Jesucristo había sido preparado en todo. Le faltaba ser sacado de las aguas. Y por eso llega donde Juan y le dice: es necesario que toda justicia se cumpla. Bueno, mire, no es casualidad que hemos estado leyendo: a Moisés lo sacan de las aguas, figura de Cristo. Moisés abre el mar para sacar al pueblo de las aguas, figura del pueblo de Israel siendo libre de la esclavitud. Luego Josué, Josué es Jesús, Yeshua, Joshua, que está metiendo al pueblo, hermano, a través de las aguas para poder conquistar. Cuando usted y yo ahora venimos a los pies de Cristo, tenemos que bautizarnos en Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Morimos con Él, nos sumergen a lo profundo, morimos, nos entierran en agua. Pero después nos sacan. Significa que resucitamos con Él. Y entonces, ahora que estamos ya bautizados, yo creo que ahorita bautizamos cerca de 21 hermanos allá en el táctico, ¿verdad? Estos hermanos ya ahora están injertados en el cuerpo de Cristo y ahora son parte del cuerpo de Cristo. Y estamos siendo preparados, sacados de las aguas. ¿Me lo encontraron el versículo? ¿Cuál es, hermano? ¿Perdón? Lucas 24:5. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero ahí dice que estaban los dos ángeles, uno a un lado de la tumba y el otro al otro lado de la tumba. Entonces el cuadro que ellos vieron ahí fue el propiciatorio. ¿Qué es lo que bajaba en medio de los dos ángeles? La Shekinah del Espíritu de Dios. Ok, súbenos de alabanza, por favor. No podés iniciar el ministerio si no has sido sacado de las aguas. ¿Aló? Hermano, perdón. Pero también tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué sabe usted cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Cuando habla lenguas. ¿Perdón? En el 4, ¿de qué? Lucas 24. Vamos, leámoslo. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas dos hombres con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor y bajaron la cabeza a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí está, dice, los dos ángeles, están dos ángeles. Amén. Quiero terminar, porque me falta uno todavía, para que completemos la plenitud. Váyase conmigo siempre en Mateo 17:27. Quiero que leamos conmigo ahí. Yo quiero que todos lo busquemos, hermano. Quiero que lo busque. Cuando usted lo encuentre, dice amén. Es que fíjense que quería cantar otro canto, pero ahorita me puso el Señor este canto. Así que téngame un poquito de paciencia. Dice Mateo 17:27. La versión que le voy a leer, póngame atención a esto, es el Arca Fernández. Pero en fin, está hablando Cristo. Para que nadie se ofenda, acércate al lago y eche el anzuelo. ¿A dónde, hermano? Al agua. Diga conmigo, al agua. Tenemos que ser sacados de las aguas. Tenemos que ser extraídos del agua. En la boca del primer pez que pesques. O sea, el pez que sale del agua se llama pescado. En la boca del primer pez que pesques, oiga esto, encontrarás. Esto fue lo que me impactó, hermano. Por eso me gustó esta versión. La moneda
precisa. Diga conmigo, la moneda precisa. Diga conmigo, la moneda precisa. Casi le predico de la moneda por ese versículo, hermano. Me fui a ver los de la moneda, cuando la mujer perdió la moneda, las monedas que le dieron a Judas. Casi le desarrollo, pero el Señor me dijo, no, es aquí. Vas a encontrar en la boca de ese pez una moneda precisa. Paga con ella el impuesto por ti y por mí. Entonces, el último que le puedo mencionar aquí es la moneda. Extrajeron a Moisés con un propósito, para libertar a un pueblo. Tuvieron que prepararlo primero para que él pudiera ir a libertar a otro. No podemos ministrar a otros si nosotros mismos no estamos ministrados. No podemos libertar a otros si nosotros mismos no somos libres. De ahí viene el Señor y saca a Israel de la esclavitud. Una vez que los libertó, entonces levanta a Josué y mete al pueblo para que sea bautizado ahí también, porque era un pueblo joven, no estaba circuncidado, los tuvieron que circuncidar. No podían tomar la tierra, primero tenían que ser libres para luego conquistarla. ¿Se recuerda? Luego vemos a David, que para vencer al gigante tuvo que bajar y descender al río a sacar 5 piedras del agua. Las piedras lisas, piedras que estaban con proceso, piedras que estaban santas, para poder vencer al gigante. Luego vemos a Jonás. Lo ponen con una misión, pero Jonás no estaba preparado todavía. No lo habían sacado de las aguas. Lo introduce el Señor y lo rodea de aguas. Cuando ya está rodeado, al tercer día le dice: Jonás, hoy sí me vas a servir. Hoy sí vas a hacer lo que te mandé a hacer. Necesitamos ser sacados, extraídos de las aguas. Vemos a Jesús dándonos el ejemplo que toda justicia se tiene que cumplir. Todos tenemos que ser bautizados, sumergidos en las aguas, para ser extraídos. Que mueran todas las cosas malas ahí. Y por último, hermano, ¿tienes alguna aflicción económica? Yo no sé usted si tiene deudas, yo no sé. Pero viene el Señor y le dice a Pedro: ¿sabes qué? Pedro, tú que eres pescador, usa el talento que tú tienes. Mire, hermano, es que este versículo es para desarrollar todo un tema ahí. Le dice el Señor a Pedro: ¿sabes qué? Te voy a dar las instrucciones. Oiga esto. Vas a utilizar el talento que tú tienes, pero deja que yo te explique cómo lo tienes que hacer. Te vas a ir al lago. No vas a ir al río, ni al mar, ni a la quebrada. Vas a ir al lago. Y el primero que saques. Ay, hermano. Ay, hermano. Iba a decir otra cosa, pero mejor tal vez el martes lo miramos. Lo primero que saques, el primer pescado, le vas a abrir la boca. Porque ese pescado yo lo preparé. Y cuando tú lo abras, sacado de las aguas, va a llevar. ¿Sabe que? No sé qué versión dice, hermano, que es una moneda de plata, dice. No sé qué versión dice, porque estuve leyendo varias versiones. Hay una versión que dice: vas a encontrar el dracma de plata. El cuadrante dice de plata. Vas a poder pagar lo mío y lo tuyo. Cristo pagó la deuda por ti y pagó la deuda por mí. Tal vez las aguas significa que tienes que sumergirte, que tienes que hacer morir los problemas, tienes que hacer morir las circunstancias, ahogarlos, que se mueran, que queden ahí. Pero va a venir Dios y va a extender su mano y te va a rescatar a ti, te va a sacar de las aguas, porque eres hijo de bendición. Y si Dios resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Dele palmas al Señor. A su nombre. A su nombre. Escóndeme bajo tus alas,
Oh,